Hola, soy Antonio Gil Campanario y en este pequeño video tutorial os voy a mostrar cómo se manejan estas herramientas de aquí, que son las herramientas de selección, y vamos a hacer un pequeño ejercicio que os he mandado de marcar una fotografía. Bien, lo primero que voy a hacer es abrir una imagen cualquiera, por ejemplo esta da igual, Mickey Mouse, y estas herramientas lo que nos van a permitir es seleccionar partes de la imagen. ¿Para qué? Pues para hacer cosas solo con aquella parte que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si selecciono esto, al hacer clic, lo que se hace es seleccionar en forma de rectángulo. Es decir, al picar y arrastrar, creamos una especie de cuadrado rectángulo que luego podemos seguir ampliando o moviendo si tiramos de los extremos. Una vez que hayamos seleccionado eso, si yo, por ejemplo, le doy ahora mismo a suprimir, teclado suprimir, se borraría la parte que tengo seleccionada. Voy a volver a darle a deshacer. Si, por ejemplo, le aplico algo de colores, por ejemplo, desaturar, se desaturaría, es decir, se le quitaría el color a la parte seleccionada. Si, por ejemplo, ahora mismo cojo el pincel para pintar y pinto con el color negro, normalmente se pinta con el color de frente, el que hay aquí, que lo podríamos cambiar simplemente picando en él y cogiendo otro, voy a coger el rojo. Pues si yo ahora lo cojo, puedo coger ese pincel, fijaros que cada vez que cojo una herramienta, aquí me aparecen las opciones de la herramienta. Ahora mismo el pincel me permite cambiar su opacidad, es decir, si es muy opaco o más translúcido o más transparente. El pincel, puedo cambiar el tamaño del pincel, la forma del pincel, digamos, puedo cambiar el tamaño del pincel, ahora pintaría más grueso, etc. Bien, pues voy a coger un pincel un poquito menos grueso. Si ahora pinto, por ejemplo, pues si fijáis, no pinto por fuera, solo puedo pintar en la parte seleccionada. Es decir, al seleccionar, la parte que tenga seleccionada es con la parte que yo voy a trabajar, la parte que puedo borrar, la parte que puedo pintar, la parte que puedo hacer lo que quiera. Voy a volver a deshacer aquí y quedarme en ese rectángulo. Bien, vuelvo a picar en rectángulo. Si yo ahora mismo selecciono otro rectángulo, veréis que lo que se hace es que se quita la selección que había antes y se queda la nueva. Eso lo podemos modificar aquí, en el modo en el que voy a seleccionar. Si tengo el primer modo seleccionado, cuando seleccione, se quita la selección anterior. Pierdo lo que había seleccionado antes. Si le doy al segundo modo, clic, ahora mismo lo que haría sería añadir, es decir, cuando veis que aparece como un más en el puntero del ratón, y cuando yo haga otro rectángulo, ahora se quedan los dos, es decir, lo que yo tenía antes más lo que tengo ahora. Si cojo el tercero, lo que hago es quitar de la selección. Por ejemplo, si yo hago aquí ahora este rectángulo, lo que va a hacer es quitarme esa parte de ahí. Y el último lo vamos a utilizar menos, que es insertar. Vamos a quedarnos sobre todo con estos tres. El primero es el normal, si yo ahora selecciono algo se quita. El otro para añadir cosas a lo que ya tengo seleccionado y este para quitarlo. Este modo de seleccionar lo tenemos en todas las herramientas. Son opciones que me van a aparecer en todas las herramientas de selección, por supuesto. Las primeras de aquí, menos en la curva de Bezier. En estas de aquí vamos a tener la selección. Bien, así podríamos seleccionar entonces un cuadrado. Con este podríamos seleccionar elipses. Con esta seleccionamos a mano alzada, es decir, como haciendo un dibujito, y tenemos que cerrarla. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, vamos a suponer que quiero seleccionar las calzonas. Pues yo le hago así, lo pinto más o menos, y hay que tener buena mano, o tener alguna herramienta, como por ejemplo unas tabletas gráficas en vez de un ratón, que utilizan los pintores y fotógrafos profesionales. Bien, pues yo selecciono y ahora mismo pues yo podría hacer lo que sea con eso. Otra herramienta de selección sería esto, se llama selección difusa o varita mágica. La selección difusa lo que hace es seleccionar por colores.
Es decir, voy a acercar un poquito esto, con el control y la ruedecita del ratón puedo acercarlo, y suponer que yo quiero seleccionar las calzonas bien. Como las calzonas son todas de color rojo, podemos utilizar esta herramienta. Esta herramienta me permite seleccionar los objetos por color, es decir, donde yo pique, si yo pico en este rojo, se va a coger ese rojo y todos los rojos que sean del mismo tono, es decir, parecidos. ¿Cuánto de parecidos? Pues lo indico en esta opción de la herramienta, en el umbral. Si yo el umbral lo pongo muy alto, vais a ver que ahora voy a poner casi 80, y vuelvo a picar, veréis que ahora coge más cantidad de rojos. Si cojo menos umbral, cogerá menos cantidad de rojos. Coge estos que son como más claritos que los otros. Entonces, lo que tendremos que hacer será coger un umbral. Si os pasáis de umbral, vais a coger ese rojo y muchas más cosas que ya ni son rojas. Así que tenemos que ir jugando con el umbral hasta que coja más o menos la parte que yo quiero. Por ejemplo, esta. Tened en cuenta una cosa. Si yo tengo muy poco, hago así. Suponer que he hecho esto y me queda por aquí partes por coger, podemos ampliar, es decir, con esto añadíamos a la selección y ahora pico aquí, pico este trocito que no lo ha cogido y estoy añadiendo esos trocitos que no había cogido, ¿vale? Este, por ejemplo, me puede servir para si yo quiero cambiar el color de las calzonas. Yo lo selecciono y luego le doy a colores, hay una cosita que es tono y saturación, y cambiando el tono, pues se me cambia las calzonas a azul, a verde, a morado, naranja, etc. Podemos ir cambiando el tono, ¿vale? Bien, vamos a darle a seleccionar. Aquí en seleccionar también hay, podemos seleccionar todo, que seleccionaría toda la imagen, nada, ninguno, que lo que haría sería quitar la selección que hay ahora mismo. Invertir, es decir, ahora mismo tengo seleccionadas las calzonas, pues si le doy a invertir, tendría seleccionado todo menos las calzonas. Le voy a dar a la tecla suprimir. ¿Veis que se borra todo menos las calzonas? Eso sería con invertir, coger la otra parte. Y luego lo de por color y eso, que lo vamos a ver ahora mismo. Bien, aparte de esta herramienta que selecciona por color, hay otra herramienta al lado que también selecciona por color, pero lo hace con colores que no estén juntos, es decir, ¿qué diferencia hay entre estas dos? La varita mágica, si yo selecciono, por ejemplo, aquí en el amarillo, me va a seleccionar, perdón, voy a quitarle el modo por el reemplazar, si yo pico aquí, veréis que me va a coger, voy a coger más umbral, me va a coger los amarillos, un poquito menos, me va a coger los amarillos de este zapato. Pero si yo cogiese con este, más o menos con el mismo umbral, 30 y tanto, 40, si pico aquí me va a coger este y todos los amarillos que haya en toda la imagen, aunque no estén pegadas. Es decir, con esto, si yo pico, por ejemplo, en la nariz, me va a coger el negro, pero solo los negros de la nariz, de donde yo he picado, pegado aquí. No me va a coger el resto de negros que haya por aquí. Sin embargo, si le doy con este, hace lo mismo, coge los negros, pero coge ese negro y todos los negros que haya por toda la imagen, aunque no estén pegados. Entonces depende de lo que queramos hacer. Si yo, por ejemplo, picase ahora en el rojo, me cogería no solo los rojos de las calzonas, sino también, por ejemplo, los rojos que aparecen aquí en la lengua. Bien, siguiente herramienta. Por supuesto, también tenemos esto de seleccionar por color y lo del umbral. Del modo, perdón, y del umbral. Herramienta tijeras. Herramienta tijeras, lo que vamos a ir haciendo es, suponer que quiero seleccionar el zapato, pues lo que voy haciendo es ir picando, haciendo clic en los límites que yo quiera seleccionar. Voy haciendo clic, clic, clic. Mientras más cerca, si yo me alejo mucho, él va a intentar ajustarse según los colores que él vea y la diferencia de color que hay. Pero se equivocará más que si yo voy puntito a puntito más cerquita. Otra cosa que podemos hacer es crear un punto por donde ya he pasado. Además, podemos tirar de ese punto hacia afuera o hacia adentro si lo creemos oportuno. Una vez que hayamos terminado, importante, todavía esto no está seleccionado, estoy marcando lo que quiero seleccionar. Para terminar tengo que picar en el primer botón, clic,
y darle en el centro. Ahora está seleccionado. Si yo ahora quisiese añadir, por ejemplo, podría decir, con esta misma, otra herramienta distinta, no tiene por qué ser la misma, le añado este pequeño trocito que hay aquí. Pues le hago así porque este era a mano alzada y ahora acabo de añadir ese trocito. Le puedo añadir también estos trocitos que se me han quedado por aquí y eso añadiría. Así podemos ir seleccionando un poco mejor nuestro zapato. Por supuesto, no le he dado al principio, por supuesto, si le damos con el control y nos acercamos, pues podemos ver si está bien seleccionado o no. Con el control y la ruedecita del ratón, repito. Bien, una vez que esté seleccionado, pues igual, ya podría ir a hacer lo que quisiese con eso. Borrarlo, cambiarle el color, desaturarlo. Por ejemplo, vamos a cambiarle el tono y lo pondríamos de otra manera. Veis que, por ejemplo, estos bordes no se han seleccionado bien y al cambiarlos, pues se notan. Entonces, en el retoque fotográfico es muy importante la selección, casi más importante que luego la herramienta que vayamos a utilizar. Bien, eso en cuanto a las tijeras. Y vamos a explicar este lo voy a explicar con, se llama herramienta de selección de primer plano. Para eso voy a cerrar esta imagen y voy a utilizar una aquí un poco más clara, no sé si la tenía, sí, rosa, esta de aquí, una rosa. Esta, por ejemplo, que se ve, eso lo vamos a utilizar cuando se vea muy bien la diferencia entre un color y el resto. Por ejemplo, aquí se ve muy claro la rosa roja y todo lo demás que lo envuelve que no tiene nada rojo. Entonces, para esos casos se puede utilizar esto. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente echo un lazo, cojo la herramienta, pinto alrededor de lo que quiero seleccionar, cerrándolo, se me pone como azul. Y esto pasa como un pincel. Y ahora lo que tengo que hacer es pintar los distintos colores que quiero coger. En este caso los rojos, pero estos rojos oscuros. No tengo que pintar toda la rosa, sino las distintas tonalidades. Suelto y le doy al intro. Importante, se le da al intro. Automáticamente ha quedado la rosa seleccionada. Si yo ahora le doy a colores, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, cambiarle el tono, pues aquí le cambiaríamos el tono. Fijaros que se han quedado algunos puntitos, pues le doy a cancelar y yo podría acercarme y añadirle con cualquier otra herramienta, por ejemplo esta, dándole aquí al más, añadir este trocito, puede ir haciendo clic en vez de arrastrar también, voy a añadir otro trocito que se me ha quedado fuera y añadir los trocitos que yo quisiera y luego borrarlo, cambiarle el color, hacer lo que quisiéramos. Bien, voy a darle a seleccionar, ninguno. Y por último hay aquí uno que es curvas de Bézier. Lo que hace es crear unas rutas, es decir, es algo parecido a lo que hacíamos con las tijeras. Yo voy marcando, pero este me va a ir creando como unas líneas rectas, no se va poniendo automáticamente como las tijeras. Pero luego nosotros podemos editar, si le doy aquí a editar, y puedo yo cambiar esto y crear como unas curvas para que vayan haciendo una especie de curvas y se vaya moldeando a lo que yo quiera hacer. También tengo aquí como unos tiradores a los que les voy tirando. Bien, esta la vamos a utilizar menos. Voy a darle a selección. Bueno, voy a cerrar esta y vamos a hacer un pequeñito ejemplo que es el del ejercicio. Voy a cerrar esto. Bueno, no guardo los cambios y abriría cualquier imagen, por ejemplo esta del gato. Y lo que se trata es de hacer un marco. ¿Cómo hacemos un marco? Pues muy sencillo. Si queremos el marco cuadrado, pues utilizamos la herramienta. Le haría así. ¿Y ahora qué tengo yo? Pues lo que tengo seleccionado es esto. Si yo le doy a suprimir, se borra eso. Voy a darle a deshacer. Si yo ahora pintase algo, lo pintaría aquí. A mí lo que me interesa es eliminar lo otro y pintarlo de un color. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es darle a seleccionar e invertir. Con lo cual ahora lo que tengo seleccionado es aquí. Donde puedo pintar es aquí. Lo que puedo borrar es esto. Así que ahora lo único que tendría que hacer es darle a suprimir y si queremos pintarlo de algún color, esta herramienta que es como el cubo de pintura, elegimos la pintura que queramos, el color que queramos y ahora
le dejamos esto para que rellene con ese color. También podríamos rellenar con el color de fondo, que ahora sería blanco, o con un relleno de un patrón, picar aquí y elegir cualquiera de ellos. Vamos a coger uno de estos en vez del color de frente. Y pico. Y automáticamente me crea ese marco. Voy a darle a deshacer. Aquí. Repito, seleccionaríamos y hay que invertir porque lo que tengo seleccionado ahora mismo es esto. Le doy a invertir y ahora pintaríamos. Para pintar, puedo darle a suprimir para que se borre esto y pinte, o no hace falta ni darle. Si yo le pico aquí, al echar, ahora mismo voy a echarlo con un color azul. Al echarlo, fijaros lo que ocurre. No se rellena todo. ¿Por qué? Porque tengo aquí rellenar colores similares. Pero si en vez de colores similares, es decir, lo que haría sería como rellenar aquellos colores que sean. Se puede arreglar dándole a suprimir, que lo borraría todo, y ahora como todo está blanco, lo echaría. Pero también se puede arreglar, en vez de ir pintando aquí, darle a rellenar la selección completamente. Entonces da igual lo que haya ahí, que me va a rellenar toda la selección con ese color de fondo o con ese relleno. Bueno, espero haberos ayudado y vamos a hacer las prácticas.